La política de un Estado reside en su geografía. Napoleón Bonaparte. La historia del conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur es una historia ampliamente conocida por los argentinos. Una historia que se remonta al año 1833, cuando la corona británica se apoderó de las islas por la fuerza. Desde ese entonces, los reclamos de la Argentina se han mantenido, con mayor o menor intensidad, de acuerdo a los criterios coyunturales de los gobiernos de turno, pero siempre presentes, dando muestra de una de las escasas políticas de Estado que se han mantenido en nuestro país a lo largo del tiempo. Dentro de los mojones que han marcado la historia de Malvinas, encontramos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 1965, que declara que existe una disputa sobre la soberanía entre el Reino Unido y la Argentina, encuadrando el caso en una situación colonial que debe ser resuelta de acuerdo a la resolución 1514, que establece que se deben eliminar todas las formas de colonialismo, invitando a las partes a resolver la situación teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Pese a esta victoria de la posición argentina, el Reino Unido se ha negado a las conversaciones sobre la soberanía de las islas, intentando, mientras tanto, acuerdos comerciales que le permitan la explotación de las riquezas de las aguas circundantes, como fue el acuerdo suscripto con el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1995, que derivó en el otorgamiento de licencias de exploración pesquera y petrolera en forma unilateral por el Reino Unido, necesitando estas últimas un marco de estabilidad para su florecimiento. El otro punto importante dentro de esta historia es el conflicto armado, sucedido en el año 1982. Más allá de las mezquindades de la política interna que inspiraron al jefe de Estado de ese entonces, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, este enfrentamiento puso a las Malvinas en los titulares del mundo y sirvió para que la región tomara conciencia de los cambios geopolíticos y de la necesidad de políticas conjuntas ante actitudes como la de los Estados Unidos, máxima potencia global, que apoyó a su antiguo aliado británico desconociendo el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947 para garantizar la unidad americana para enfrentar una agresión de una potencia extrarregional. El inconveniente del TIAR radicaba en que el enemigo imaginado por los Estados Unidos en su momento era la Unión Soviética y no el Reino Unido. El régimen dictatorial cívico-militar argentino confiaba en que Estados Unidos respetara ese tratado, al menos manteniéndose al margen del enfrentamiento y presionando para un acuerdo a los británicos. La deuda moral que los norteamericanos tenían con la dictadura, que había colaborado con la represión en Centroamérica enviando efectivos militares, no fue suficiente para ello. Las Fuerzas Armadas argentinas se enfrentaron a un enemigo superior, tanto en experiencia como en tecnología y recursos militares, apoyado por los Estados Unidos. La férrea ideología anticomunista hizo que rechazaran la colaboración de países del campo socialista, aunque sí se aceptó la de algunos países de la región, y más allá de los enormes sacrificios que hicieron una buena parte de sus integrantes, la batalla terminó con centenares de muertos propios y una derrota incondicional. Ese episodio dejó un triste recuerdo al ver que la unidad regional se vio afectada por la posición del Chile de Pinochet, que colaboró con los británicos. Nuestra región aún debía trabajar mucho internamente para enfrentar a sus enemigos externos. La victoria por las armas le permitió al Reino Unido reforzar la presencia militar en las islas y proclamar el derecho a la autodeterminación de los malvinenses, los kelpers, quienes cobraron un protagonismo y un ascenso económico impensado antes de una operación militar argentina que reflejó una enorme torpeza geopolítica. La teoría de la autodeterminación, pieza clave de la argumentación británica, es rechazada porque nuestro país denuncia que los kelpers no son una población originaria, sino que fueron trasplantados desde las Islas Británicas. La situación de Malvinas se ha mantenido relativamente estable desde entonces, con marchas y contramarchas del lado argentino en su política de recuperación.
mientras que los súbditos de la longeva reina Elizabeth II han aprovechado la nueva situación para fortalecer su presencia militar.